Seguimos con los tutoriales de Adobe Photoshop CC 2021. En esta oportunidad vamos a hacer este hermoso diseño, para el cual vamos a empezar. Vamos a ir al archivo, vamos acá a esta opción, hacemos clic y nos sale este panel. Vamos a ir donde dice nuevo. También podemos entrar desde los atajos del teclado, control más N, hacemos clic y nos sale este panel donde dice nuevo documento. Vamos a ir acá a esta opción donde dice 14 por 14 centímetros. Aquí tenemos una anchura de 14 centímetros, una altura de 14 centímetros, una resolución de 300 píxeles por pulgada. Un modo de color RGB, contenido del fondo blanco. Ojo, les quiero recordar esta parte donde dice resolución. Si es para imprimir debemos trabajar de 300 de resolución, pero si es para redes sociales trabajamos con 72 píxeles. Bueno, ahí lo tenemos y lo creamos. Hacemos clic. Ahí tenemos nuestro nuevo espacio de trabajo. Vamos a ir a nuestro archivo. Tenemos aquí los materiales. Vamos a arrastrar en Photoshop y lo soltamos. Ahí lo tenemos. Presionamos Enter para validar esa acción que estamos realizando. Ahí lo tenemos. Lo vamos a achicar un poco. Lo achicamos haciendo clic izquierdo. Ahí me parece correcto, presionamos Enter para validar esa acción. Vamos a ir clic donde dice fondo, vamos a crear una capa, una máscara. Aquí lo tenemos. Vamos a crear una nueva capa de relleno. Vamos a ir aquí donde dice color uniforme. Hacemos clic, ahí lo tenemos. Vamos a escoger un color de aquí. Me parece perfecto ese color. Hacemos clic, aquí tenemos el código del color. D99EA9. Ahí lo tenemos, presionamos OK para validar esa acción que estamos realizando. Ahí lo tenemos, vamos a recorrer un poquito más. Hacemos clic o presionamos Enter para validar. Nuevamente vamos a ir acá para crear una nueva capa. Hacemos clic acá donde dice relleno de color. Vamos a hacer clic acá, una nueva capa. Hacemos clic, ahí lo tenemos. Vamos a ir al pincel. Aquí lo tenemos, pincel. Y me parece correcto. Vamos a ir acá a esta opción. Vamos a achicar un poco, unos 400. Pondremos unos 800 píxeles. 800 píxeles, ahí lo tenemos. Y vamos a ir acá. Vamos a escoger un color. Si me parece correcto ese color, vamos a presionar OK para validar esa acción. Y le vamos a hacer clic. Sí, me parece perfecto. Vamos a aumentar de tamaño nuestro pincel. Hacemos clic acá y vamos a colocar unos 1200 píxeles. Ahí lo tenemos. Vamos a hacer clic. Ahora sí, me parece perfecto. Ahí lo tenemos. Ahí me parece correcto. Vamos a ir a herramienta mover. Ahí lo tenemos justamente. Ahora vamos a duplicar esta imagen que tenemos aquí. Vamos a duplicar control J. Ahí lo tenemos. Lo desactivamos y vamos a ir a esta opción. Y vamos a este lugar donde dice filtro. Hacemos clic y nos sale estas opciones. Y justamente vamos a ir donde dice desenfocar. Y vamos a buscar desenfoque gaussiano. Aquí me parece, sí, desenfoque gaussiano. Ahí lo tenemos. Un poquito lo vamos a bajar de radio. Ahí me parece perfecto. Presionamos Enter o presionamos OK para validar esa acción. Lo vamos a activar. Ahí lo tenemos. Y vamos a ir a esta opción. Vamos a crear una máscara. Hacemos clic acá. Esta opción. Añadir máscara de capa. Hacemos clic. Ahí lo tenemos. Vamos a ir a esta opción. Herramienta borrador. Hacemos clic. Y vamos a ir a esta opción para regular el tamaño de nuestro borrador. Vamos a colocar unos 500 píxeles. Ahí lo tenemos. Hacemos clic y le vamos a borrar esta parte. Ahí me parece correcto. Sí, me parece perfecto. Nuevamente vamos a ir acá a esta opción, a esta imagen mejor dicho. Nuevamente vamos a ir acá.
Para añadir máscara de capa hacemos clic. Ahí lo tenemos. Nuevamente vamos a ir a herramienta borrador y vamos a bajar de tamaño. Vamos a colocar unos 300 píxeles. 300 píxeles, ahí me parece correcto, y lo vamos a seleccionar y lo vamos a, control Z, lo vamos a borrar. Vamos a bajar de opacidad nuestro pincel más o menos allí. Sí, ahí me parece correcto, lo vamos a recorrer. Ahí me parece perfecto. Vamos acá. Ahora nuevamente vamos a ir a esta capa y vamos a crear una nueva máscara. Mejor dicho, una nueva capa. Hacemos clic, ahí lo tenemos. Vamos a ir al pincel, aquí lo tenemos. Vamos a escoger un color algo verde de este lugar. Ahí me parece correcto, quizás un poquito más. Ahí me parece correcto. Un código de color 85 90 44. Ahí justamente lo tenemos. Presionamos OK para validar esa acción. Me parece muy grande. Presionamos control Z para volver hacia atrás. Vamos a colocar unos, vamos a colocar unos 800 píxeles. 800 píxeles, ahí lo tenemos. Y lo vamos a hacer clic por acá. Ahí vamos a ir acá, herramienta mover. Lo vamos a bajar de opacidad. Lo bajamos. Aquí lo tenemos, vamos a ir donde dice opacidad 100% y lo bajamos. No mucho, algo sutil. A ver, vamos a subir un poquito más, unos 72%, sí me parece correcto. Me parece perfecto. Vamos a ir nuevamente, vamos a aumentar algo verde por acá. Vamos al pincel y vamos a hacer clic. Ahí me parece correcto. Vamos a herramienta mover. De la misma forma vamos a bajar un poco de opacidad acá en esta capa 1. Bajamos. Ahí me parece perfecto. Ahí lo tenemos. Ahora nuevamente vamos a ir a nuestro archivo de materiales que tenemos acá. Hacemos clic y vamos a arrastrar esta imagen. Lo arrastramos y lo soltamos en nuestro espacio de trabajo. Hacemos Enter para validar esa acción que estamos realizando. Ahí lo tenemos. Vamos a agrandar un poco. Lo vamos a arrastrar debajo de nuestra imagen. Ahí lo tenemos. Vamos a cambiar de color. Aquí podemos cambiar nombre haciendo doble clic acá. Y podemos escribir corazones. Y ¿qué dice? Ahora sí, corazones, enter. Ahí ya hemos cambiado el nombre. De la misma forma podemos cambiar aquí. Hacemos doble clic, borramos y ponemos flor 1, enter. De la misma forma acá. Aquí vamos a colocar flor 2. Ahí tenemos esta parte. De la misma forma hacemos clic y ahí nos sale. Vamos a colocar fondo 1 y esto vamos a colocar fondo 2. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a seleccionar donde dice corazones. Seleccionamos. Vamos a ir a esta opción donde dice superposición de colores. En opción de fusión hacemos clic, ahí lo tenemos. Y justamente vamos a escoger un color blanco que está por defecto. Ahí lo tenemos. Presionamos OK para validar esa acción que estamos realizando. Ahí lo tenemos. Presionamos OK para validar. Vamos a duplicar corazones con control J. Primero presionamos control y presionamos J. Ahí lo tenemos. Vamos a seleccionar esta capa donde dice corazones. Vamos a ir donde dice filtros. Vamos a ir acá a esta opción desenfocar. Desenfoque gaussiano. Ahí lo tenemos. Presionamos OK y vamos a aumentar un poco de radio. No mucho. Sí, unos 34%. Perdón, 34 píxeles. Sí, me parece correcto. Podemos escribir desde los teclados. 34. Ahí me parece correcto.
Sí, me parece correcto. Presionamos OK para validar esa acción que estamos realizando. Vamos a bajar de opacidad, donde dice corazones. Bajamos de opacidad, no mucho, ahí me parece correcto. De la misma forma bajamos donde dice corazones copia. Vamos a esta opción y lo vamos a bajar. Aún podemos bajar más. Ahí me parece correcto. Vamos a bajar un poquito más donde dice corazones. Bajamos. Ahí me parece perfecto. Ahí lo tenemos, presionamos Enter para validar esa acción que estamos realizando. Ahora nuevamente vamos a ir a nuestro carpeta de materiales, vamos acá. Y vamos a llevar esta cinta, lo arrastramos y soltamos en Photoshop. Ahí lo tenemos, presionamos Enter para validar esa acción. Vamos a achicar un poco haciendo clic izquierdo, lo achicamos, algo así. Sí, me parece correcto. Ahí vamos a un poquito cambiar de ángulo, quizás un poquito podríamos agrandar. Ahí me parece correcto. Presionamos Enter para validar esa acción que estamos realizando. Ahora vamos a cambiar de color, me parece a un color que sea algo agradable. El color rojo me parece muy agresivo. Entonces vamos a ir a esta opción donde dice opción de fusión. Vamos a ir donde dice, vamos a ir acá. Hacemos clic, vamos a ir a esta opción donde dice ajustes. Hacemos clic y vamos a ir a esta opción donde dice tono y saturación. Hacemos clic, ahí lo tenemos y aquí podemos trabajar, podemos deslizar, ahí podemos observar que cambia el color, pero para que afecte solo a esta parte, a la cinta, hacemos clic esta parte, hacemos clic, ahí lo tenemos y aquí ya podemos manipular, podemos cambiar de color y lo tenemos más o menos. Ahí me parece correcto, casi un color igual que la flor. Ahí me parece perfecto. Ahora simplemente nos faltaría texto. Vamos a ir a esta opción y vamos a escribir: eres el amor de mi vida. Y más abajo vamos a colocar te amo. Ahí me parece correcto. Presionamos Enter, mejor dicho, vamos a herramienta mover, lo vamos a achicar, lo achicamos el texto, lo vamos a achicar, hacemos clic y vamos a achicar. Ahí me parece perfecto. Presionamos Enter para validar, vamos a ir nuevamente al texto, vamos a hacer salto de línea, ahí me parece correcto. Vamos a herramienta mover, lo vamos a agrandar. Agrandamos. Ahí me parece perfecto. Presionamos Enter para validar esa acción. Vamos a cambiar de color. Vamos a opción de fusión, hacemos clic acá y vamos a ir donde dice superposición de colores. Hacemos clic y vamos a colocar un color blanco. Ahí tenemos, presionamos OK para validar, presionamos OK para validar esa acción que estamos realizando. Ahora vamos a cambiar fuente de letra, hacemos clic y vamos a ir a esta opción y vamos a colocar un... Sí, me parece correcto, presionamos Enter. Ahora vamos a ir a esta opción donde dice propiedades. Aquí hacemos clic para que el salto de línea sea un poco más grande. Aquí está 30 puntos. Vamos a colocar 36. Y ahí me parece correcto. Vamos a agrandar un poquito más. Agrandamos, presionamos Enter para validar. Lo vamos a agrupar estas dos imágenes. Hacemos clic al mismo tiempo. Hacemos clic y presionamos Shift y hacemos clic. Y presionamos Control G. Ahí lo tenemos y lo vamos a arrinconar un poco. Ahí me parece perfecto. Presionamos Enter para validar esa acción que estamos realizando.
ahora sí me parece correcto, ahí lo vamos a acomodar. Ahora vamos a ir a opción de fusión, vamos a colocar una sombra, seleccionamos nuestra capa y vamos a ir a esta opción, vamos a ir donde dice sombra paralela. Y me parece correcto, vamos a bajar un poquito, bajamos algo de opacidad, no mucho, ahí me parece perfecto. Presionamos OK para validar esa acción, vamos a ir a herramienta mover y lo vamos a distanciar esta parte. Allí me parece perfecto, podemos llevar más o menos acá, allí presionamos enter para validar esa acción que estamos realizando. Entonces de esa forma diseñamos este bonito diseño. Bueno, espero que de alguna forma les haya ayudado este tutorial. Bueno, quedamos aquí, bendiciones y que Dios los bendiga.